Como decíamos, entonces vamos a escuchar la intervención de la legisladora, quien dará cuenta de lo que plantea este informe. Sesión en el Pleno de la Asamblea, estimados y estimadas colegas legisladores, ciudadanos y ciudadanas que nos están mirando a través de las diferentes plataformas digitales desde cada rincón de la patria. Hoy nos encontramos para debatir un proyecto de reforma fundamental para la patria. Un paso decisivo para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, de la transparencia, pero sobre todo de la equidad territorial. Es la manifestación de nuestra voluntad política para construir un país más justo, seguro, organizado, pensando siempre en el pueblo ecuatoriano. Y quiero resaltar, queridos compañeros y compañeras, el trabajo de los y de las comisionadas de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque más allá de lo profesional, quiero hacer un verdadero reconocimiento para la decisión política de poder priorizar las necesidades de nuestro pueblo, de escuchar las propuestas que llegaron desde cada junta parroquial, alcaldía, prefectura, desde cada rincón de la patria, desde las entidades asociativas, CONGOPE, CONAGOPARE, AME. Y con esto, esta reforma es producto del consenso, del diálogo, pero sobre todo es producto de la búsqueda de soluciones reales para el país. Y vamos un poco desagregando qué fue lo que pudimos debatir en la comisión. Y para esto, señor presidente, le voy a pedir autorización para que puedan exponer unas diapositivas que hicimos llegar a Secretaría General. Adelante, autorizado. Gracias, señor presidente. Por favor, Tix, proceder. En relación al tema de la seguridad, por favor avancemos en el tema de la seguridad ciudadana. Es un compromiso de todas y de todos, y es por eso que uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la incorporación de un capítulo específico sobre los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana. Y la seguridad no puede ser, señores legisladores, un discurso vacío. Es nuestra responsabilidad actuar rápido para que cada gobierno autónomo descentralizado tenga las herramientas normativas y presupuestarias para coordinar acciones que puedan generar materia de prevención, control y sobre todo convivencia pacífica. Señor presidente y colegas asambleístas, vivimos tiempos complejos en los que la inseguridad se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de esta patria porque además ahora afecta a nuestros propios hogares. Y esta problemática exige de nosotros respuestas inmediatas y sobre todo integrales. Frente al fracaso de los gobiernos de los últimos años, incluyendo el actual, porque eso hay que decirlo, los GATS han hecho mucho más de lo que les corresponde para proteger a la ciudadanía contra la inseguridad campante que tenemos. La Revolución Ciudadana, y aquí quiero hacer una pausa o un paréntesis, presentó al país un plan Protege para recuperar la seguridad y, por ejemplo, se necesita la contratación de 20.000 policías, recuperar 1.300 UPCs y entre otras reformas que se presentaron, que ojalá los asambleístas de gobierno puedan leer el plan para que le puedan decir al presidente para que haga algo. Porque simplemente lo que hemos visto en la patria es que no se hace nada. Pero sin embargo, y quiero decirles aquí algunas cosas y para citar algunas cifras, de enero a octubre de este año, según el Ministerio del Interior, no según la Revolución Ciudadana, no según el AME, no según CONGOPE, no según CONAGOPARE, según el Ministerio del Interior, se han producido 5.552 muertes violentas, una tasa de 41 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa de 5.5 que se daba en el 2016. Dicen que son el nuevo Ecuador, que son la nueva política, pues déjenme decirles que esta nueva política y este nuevo Ecuador, no le gusta a ningún ciudadano o ciudadana de esta patria. Adicionalmente a eso, desde noviembre del 2023 hasta la fecha, 3 alcaldes han fallecido y se nos arrebataron a la alcaldesa más joven. Y eso no hay que olvidarlo y hay que mencionarlo para que en nuestras memorias sepan lo que hay que trabajar. Se nos llevaron a la alcaldesa más joven de San Vicente,
de la provincia de Manabí, al alcalde de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, al alcalde de Portobelo, en El Oro. Y además, mientras la inseguridad y la crisis se agravan, parece que la realidad fiscal del país muestra una contradicción totalmente evidente, señores legisladores, porque resulta que el gobierno ha recibido más de 4.840 millones entre enero y noviembre de este año. Y por créditos multilaterales ha recibido 4.300 millones. Si sabemos sumar, son más de 8.000 millones de dólares, pero sin embargo, le han hecho una reducción significativa a educación y a salud. Más de 1.000 millones de dólares a cada una de estos espacios que además por la Constitución de la República, deberían tener un incremento permanente para poder garantizar que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener la garantía de tener un espacio en donde estar. Pero adicionalmente a eso, querido señor presidente, quiero decirles que además de que este gobierno está totalmente incoherente y totalmente desconectado de la realidad de la patria, el homicidio es la primera causa de muerte en los niños y niñas y adolescentes de esta patria. Y lo vimos ayer, entre 5 y 17 años, un incremento del 800%. Ayer lo debatimos en esta asamblea. Lo debatimos ayer, lo vemos hoy día y lo podemos seguir viendo todo el tiempo hasta que encontremos una solución. Mientras tanto, las extorsiones subieron un 1000% y los secuestros 30%. Si estas cifras, señores legisladores, no nos alarman, no sé qué más nos pueden alarmar. Y más cifras, y aquí les quiero decir a los asambleístas de Guayas, 2.000 homicidios intencionales solamente en octubre de este año. Manabí, justamente hoy nos entregaba un obsequio a Manabí, 784 muertes en lo que va del 2024. Los ríos, a excepción de honrosas excepciones, solamente pocos aquí alzan la voz por los ríos, 260 homicidios. Más del 12% de acuerdo a lo que se establecía en el 2023. El Oro, muertes violentas en El Oro. Y el presidente estuvo hace un par de días, ¿no? 582 asesinatos en El Oro. Este es el país que queremos. Orellana, hay un incremento del 1.167% de muertes violentas. Ese es el país que queremos. Y les puedo seguir dando cifras de todas las provincias, porque en todas tenemos esta problemática. Y es por eso que nosotros en este momento necesitamos hacer esta reforma al COTAD. Porque no solamente con esto, queridos compañeros, avanzamos, sino que además les recuerdo que hubo un acuerdo emitido por la ministra Palencia, DMI 2024-0036, en el que le decía a los municipios, háganse cargo de las competencias de seguridad. ¿Y saben cuánta plata les dieron a los municipios? Cero recursos para que hagan el trabajo que le toca al Ministerio de Interior. Entonces, la reforma que planteamos busca abordar esta crisis desde la base del fortalecimiento del rol de los GATS, sus competencias, pero sobre todo las responsabilidades en materia de seguridad mediante un diseño, implementación y coordinación de los planes locales de seguridad adaptados a las realidades y a las necesidades de cada una de las comunidades. La carencia de un marco legal ha permitido que, por ejemplo, Palencia saque cualquier acuerdo ministerial y que los gobiernos autónomos queden desprotegidos. Y esto les voy a decir, queridos compañeros, nosotros hemos ubicado en esta reforma al COTAD que al menos podrán destinar los gobiernos autónomos descentralizados el 10% de sus presupuestos para implementar planes locales de seguridad, contribuir al equipamiento de la Policía Nacional. Esta sí es una verdadera apuesta para entregarle seguridad a las familias ecuatorianas. La semana pasada debatíamos una ley económica urgente y decían, aplaudamos que la empresa privada nos pueda donar. No. Entreguémosles los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que apoyen a la competencia del Ministerio del Interior. Por otro lado, tenemos la legalización de tierras. Y aquí, para mí, esto es un punto crucial. Existe una ley llamada 088 que determina la legalización de tierras en Guayaquil, San Borondón y El Triunfo. Y sepan ustedes que desde el 2021 falta la capacidad o la voluntad política del gobierno central para poder llegar a los convenios interinstitucionales y poder transferir y legalizar estas lotes de interés social, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Y sí,
Les cuento que esta problemática de no legalización de las tierras pasa en Monte Sinaí. Monte Sinaí, que es el lugar que hace un par de meses teníamos una disputa y una pelea incansable contra el gobierno central junto con el alcalde Aquiles Álvarez para que le firmen una garantía soberana y pueda llevar agua potable a Monte Sinaí a través de la obra del quinto acueducto. Y hoy, que ya esa obra puede ser viabilizada mediante el municipio de la ciudad de Guayaquil, ahora le impiden legalizar las tierras a la misma gente. Primero les estaban negando el derecho al agua potable y ahora les están negando el derecho a una vivienda justa. Justa y digna además. Entonces lo que queremos hacer en este momento es que Guayaquil va a dotar de agua potable, ahora también permitamos y que esta Asamblea Nacional destrabe esto y que puedan entregar de una u otra manera la legalización de la tierra. Y esto, queridos compañeros, lo decía hace un momento, hay que recordar quiénes son para que estos rostros y estos nombres puedan quedársenos impregnados y sepan a quién le van a resolver la vida. Y en Monte Sinaí, con esta reforma, ustedes le van a resolver la vida a Montelindo, a Valle Hermoso, María Paidare, Benecer, Valle del Cerro Azul, Las Palmeras, La Castellana, Talía Toral, Valle Verde, Las Marías, entre otras, queridos compañeros. Este proceso de legalización termina siendo un acto de justicia social, se trata de darle dignidad a la gente, pero sobre todo darles la oportunidad de tener un futuro esperanzador. Significa garantizar la seguridad jurídica y acceder a servicios básicos. Esto, señor presidente, también hemos contemplado reformas en la vialidad. Y aquí quiero plantearles un par de cosas, queridos compañeros, porque resulta que esto es de mucha importancia. En algún momento decían, al menos cómanse las carreteras que tanto dicen que tienen el orgullo de haber hecho. Pues déjenme decirles que las carreteras del país no sirven para nada. Y a pesar que ustedes aquí intentan llamar al ministro para que explique en las comisiones o aquí en el pleno, resulta que no invierten un solo centavo en las carreteras de la patria. Y resulta que esta propuesta incluye dos cosas importantes. La primera, la creación de asociaciones de mantenimiento vial. Y esta propuesta básicamente lo que establece es que los gobiernos, las prefecturas, puedan entregar la personería jurídica a las asociaciones de la economía popular y solidaria para que puedan ellos hacer el mantenimiento de las vías. Y aquí muchos de ustedes han hablado y los he escuchado de manera atenta, no solamente aquí en el pleno, sino en la comisión. Basta inflar el gasto corriente de parte de los prefectos, de los municipios, de las juntas parroquiales. Que esta reforma lo que está tratando de decir es que ya los trabajadores que van a hacer la limpieza y el mantenimiento de las vías no entren pues en el gasto corriente, sino que se puedan contratar a través de las asociaciones de economía popular y solidaria, y con esto, para los que lo entienden y los que no vayan a leer, podemos generar una economía circular que genere sobre todo justicia y equidad de los recursos de cada una de las poblaciones. Y el segundo elemento es la delegación integral de la red de la vía estatal. Y esta reforma solicita que asuman la gestión los gobiernos provinciales para que puedan arreglar las vías siempre y cuando tengan tres elementos. El primero, que exista una omisión de la presencia en los puntos críticos recurrentes en los últimos 3 años. El segundo elemento determina que exista la falta de actividades o mantenimientos, y el último elemento, que existe un presupuesto ineficiente. Les acabo de decir, el ministro de Obras Públicas viene a la Asamblea y dice, queremos hacerlo, no podemos, no tenemos plata, Finanzas no nos envía, nunca hacen absolutamente nada. Nosotros como Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados hemos llevado un proceso de fiscalización en las troncales. Pero una cosa que les podemos decir que nos pasó hace un par de semanas, fuimos a Manabí y en la vía que pasa por Charapotó, que empieza en Rocafuerte, resulta que está llena de huecos y no pueden intervenir. Si no pueden intervenir esa vía durante más de 3 años, entreguen pues la delegación al prefecto de Manabí o entreguen la delegación al prefecto que le corresponda, pero la vía tiene que mejorarse. Y así estoy hablando de la carretera de 45, Baeza, Narupa, el tramo de San Luis Reventador, el puente de la vía Coca-Yuma. La semana pasada nos entregaron eso aquí para poder garantizar un proceso de fiscalización. ¿Qué se logra con esta propuesta, queridos compañeros? Facilitar la conectividad nacional e impulsar el desarrollo social y económico. Y esta reforma también es importante porque queremos, y con esto termino, señor presidente,
queremos llegar a un proceso de transparencia de la asignación de recursos. Ustedes recordarán algunos momentos de la solicitud o la exigencia de los gobiernos autónomos descentralizados para que se le entreguen las asignaciones presupuestarias. Resulta que el gobierno dijo, adquirí una deuda, pero ya les voy a pagar. ¿Saben cuándo nos dijeron cómo iban a pagar y a quién iban a priorizar? Iban a priorizar a los GATS que eran más pequeños, a los que tenían procesos ya a nivel judicial por las acciones de protección porque no les pagaban a sus empleadores. Nunca nos dijeron, nunca se transparentó esto. Resulta que los gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución se establece que tienen que recibir las asignaciones presupuestarias, pero nunca sabemos cuánto les toca y cuándo les van a pagar. O no sabemos por qué si le pagan al GAT de, no sé, pues, de Pindal, pero no le pagan a Guayaquil, o por qué le pagan a Quito, pero no le pagan a Manabí. Y en ese sentido, lo que estamos buscando aquí es la transparencia para que estos recursos puedan ser otorgados, pero sobre todo la información sea otorgada a cada GATS. Para que ahora sí se le acabe esta forma de presión al gobierno central de que si este alcalde, prefecto, presidente de la junta parroquial no me cae bien, no le pagues. A este que sí me cae bien, que no me dice nada, que me aplaude, a este sí págale. Entonces, en ese sentido, creo que la transparencia es importante. Y aquí quiero decirles, queridos compañeros, y a los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, aquí voy a hacer un llamado al gobierno central, al gobierno... Ruego, compañera asambleísta, vaya concluyendo. Muchas gracias. Con eso termino, señor presidente. Quiero hacerle un llamado al gobierno de Daniel Noboa bastante claro. Esta Asamblea Nacional ya trabajó sobre el tema de las asignaciones presupuestarias que justamente fueron presentadas por el Partido Social Cristiano. ¿Y qué hizo el presidente Daniel Noboa? Lo vetó. Veta todo lo que significa avances y derechos para la gente. Veta todo lo que significa entregar oportunidades y alivios a los gobiernos autónomos descentralizados. Veta absolutamente todo lo que se contraponga a sus intereses personales. Señor Daniel Noboa, esta reforma del COTAD tiene elementos importantes para la seguridad del país. ¿Quiere soluciones? ¿Quiere apoyo de esta Asamblea Nacional? Se los estamos entregando. Esta reforma al COTAD tiene soluciones para que la gente de Monte Sinaí tenga vida digna. Esta reforma al COTAD tiene soluciones para las vías del país. Esta reforma al COTAD tiene soluciones para darle alivio a los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá y usted no venga a vetar nuevamente cuando esta Asamblea ha debatido, ha trabajado de manera ardua con 42 proyectos de ley que le permitan al país poder tener una reforma integral. Así que, señor presidente y compañeros, quiero culminar y quiero enfatizar que esta reforma no es un fin en sí mismo. Es un medio para alcanzar un Ecuador más seguro, más justo. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que esta Asamblea Nacional está del lado de la gente y que es nuestra prioridad servir al pueblo ecuatoriano. Hagamos historia juntos. Aprobemos esta reforma por el bien del país y sobre todo de las familias ecuatorianas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros, por la atención.